Pues ya nomás algo rápido. El doctor Armando Madrazo tiene la especialidad de pediatría y aparte de gastroenterología. El doctor Click está con nosotros en Grupo RO apoyándonos para todos los trabajadores o parte de su familia también que quieran alguna consulta o orientación. Más que consulta, es una orientación telefónica que se les está proporcionando para beneficio de todos los trabajadores. Buenas tardes a todos. Es un gusto de nuevo estar aquí con ustedes en esta nueva plática de un tema que es muy relevante a propósito del Día Internacional de la Diabetes mellitus, que fue el día 14 de noviembre. Bueno, pues esta es una enfermedad de gran importancia debido a la alta prevalencia que hay no solo en México, en todo el planeta, y es uno de los principales problemas de salud pública. Vamos a hablar un poquito de la historia de diabetes mellitus. Esto no es nuevo. En Egipto, antes de Cristo, ya se había descrito, y los griegos en el 80 después de Cristo ya le dieron el nombre de diabetes, que la palabra quiere decir un flujo de líquido referido a los volúmenes altos de orina que sufren estos pacientes. En el siglo XVII los ingleses ya le agregaron la palabra mellitus, refiriéndose al sabor dulce de la orina por tanta glucosa que tenía. En Francia, en el siglo XIX, asociaron al sobrepeso con la diabetes, hallazgo que prevalece hasta la fecha. En el 1900 se asoció al páncreas, este órgano productor de insulina, con la enfermedad. En el 1921 ya se tipificó, se describió la insulina y esta como causal de la diabetes mellitus, cuya me refiero a su ausencia o su deficiencia. Y bueno, ya hablábamos que este mes se festejó el Día Internacional de la Diabetes por parte de la Organización Mundial de la Salud. Brevemente, recordar, el páncreas es un órgano que tenemos en el abdomen superior, posterior al hígado y al estómago, y es muy en contacto con el intestino. Como pueden ver en el esquema del lado derecho de su pantalla, el páncreas en color amarillo está en contacto con el intestino delgado, con la primera porción del intestino delgado, y también muy cercano a los drenajes que trae la vesícula biliar en el color verde. De manera que esto secreciones del páncreas vacían al intestino delgado en su parte que le llamamos los médicos exócrina, que son las enzimas o proteínas que nos ayudan a la digestión cuando tenemos la ingesta de alimentos, al igual que la vesícula también vacía en la misma zona, en la misma región, la bilis para fines de la digestión también. Pero el páncreas tiene otra función que le llamamos la función endocrina, que sintetiza y segrega hormonas y las vacía hacia el torrente sanguíneo, y entre esas hormonas está la insulina, que es el actor principal del que nos vamos a referir en esta enfermedad. Bueno, la diabetes mellitus, ¿cómo la podemos definir? Bueno, pues es una enfermedad que cursa con un incremento en la concentración de glucosa en sangre. Y esto nos trae trastornos metabólicos a todos niveles, y se debe a la disminución o a la falta de secreción de la hormona de insulina. Ya veremos con detalle esto después. Tenemos diferentes tipos de diabetes que se clasifican en tipo 1, tipo 2, la diabetes gestacional o de la mujer embarazada, y otros tipos de diferentes naturalezas. En la tipo 1, el mecanismo es que el individuo genera anticuerpos contra sus propias células del páncreas que producen insulina y las destruye, de manera que esas células desaparecen y la insulina no está disponible o está disminuida. A esta diabetes mellitus tipo 1 se le llamaba antes diabetes juvenil, porque es de aparición más temprana que las otras, o también insulino dependiente.
pero bueno, el término oficial es tipo 1. La tipo 2, que es la más frecuente, aproximadamente el 90% de los diabéticos sufren de este tipo 2, y esta se debe a una disminución en la producción de insulina por el páncreas. El páncreas, si no lo cuidamos, se va agotando su capacidad de secreción de insulina, y también se debe a resistencia de las células del cuerpo, principalmente de algunos tejidos, para incorporar glucosa y utilizarla a través de la insulina. Es lo que llamamos resistencia a la insulina. Esos son los dos mecanismos. Y esta diabetes tipo 2 se le llamaba del adulto o no insulino dependiente, pero son términos que ya no se están utilizando porque puede haber necesidad de insulina también. Y luego ya hablábamos de la diabetes en la mujer embarazada, que todo ese cambio hormonal que existe durante el embarazo también nos trae consecuencias, y puede la mujer embarazada desarrollar diabetes, que en la gran mayoría de los casos se resuelve al término del embarazo, pero estas mujeres quedan con la tendencia a sufrir diabetes en su vida posterior. Y otras diabetes que son de diferente índole. Un ejemplo es el paciente que ingiere medicamentos derivados de la cortisona, que son medicamentos diabetogénicos, como uno de los casos. Hay muchos tipos, mucho más raros también. Pero es interesante analizar los números. Los números, ¿qué ocurre? La Organización Mundial de la Salud en el 2020 publicó que, fíjense, de 1980 se reportaban 108 millones de diabéticos en el mundo, y esto aumentó al 2014 a 422 millones, prácticamente se cuatriplicó. Y sobre todo este incremento ocurrió en países de economías emergentes. Entre el 2000 y el 2016 se registró un incremento del 5% en la mortalidad prematura por diabetes. ¿Qué quiere decir esto? Que los pacientes morían antes de la esperanza de vida en la zona donde ellos vivían. 5% mayor. En el 2019 la diabetes fue causa directa de 1.5 millones de defunciones. Estamos hablando del planeta. Y esto es muy interesante. La edad es otro factor para la diabetes, y se habla de que el 25%, 1 de cada 4 mayores de 65 años, sufren de diabetes mellitus. Y la mitad sufren de prediabetes. Ya hablaremos de lo que es prediabetes, que es una tendencia a sufrir diabetes. Y en México, ¿qué sucede? Pues lo mismo. En las encuestas nacionales de salud y de nutrición de 2002 y 2016 se encontraron que en mujeres la prevalencia de diabetes anda alrededor del 10%, y en hombres al 8.5% más o menos. Y del lado derecho de su pantalla pueden ver la prevalencia de sobrepeso y obesidad, que es escandaloso en México. Las mujeres andan por el rango del 73% y los hombres del 69% y fracción. Pero fíjense nada más, de la población diabética mexicana, el 90% está asociada a sobrepeso y a obesidad. Para que noten ustedes lo importante que es esta parte. Y las defunciones en México se comportan de la misma manera. De 1980 hubo 14,000 y fracción de fallecimientos directamente por diabetes, y en el 2016 esto aumentó casi 9 veces a 105,000 y fracción. Como ven, es un problema sumamente importante en el tema de salud pública, como les dije, en México y en todas partes del mundo. Y bueno, los pacientes con diabetes, ¿cómo se manifiestan? ¿Qué problemas tienen? ¿Cómo notamos que tienen diabetes? La mayoría al principio pasa desapercibida. No hay síntomas, no hay signos, y muchas veces se detecta a través de las pruebas que nos hacemos periódicamente de laboratorio. Una vez
el cuadro clínico, más bien que la enfermedad avanza y que el problema se hace de mayor grado, vemos estos signos: el aumento de la sed y el aumento de los volúmenes urinarios. El tener glucosa aumentada en la sangre hace que la orina tire glucosa, y eso hace que los volúmenes urinarios sean mayores, y por lo tanto el individuo tiene más sed, más necesidad de ingerir líquidos. También hay un aumento del apetito, porque la célula, al no recibir la glucosa como nutrición, como fuente de energía, pues le manda mensajes al organismo para que coma más, paradójicamente. Hay pérdida de peso en etapas avanzadas, fatiga, las heridas de la piel tardan en curar. Esto se debe a que los vasos sanguíneos, las venas, las arterias pequeñas sufren de inflamación por la misma razón, y la circulación sanguínea se ve comprometida. La visión borrosa, porque los ojos se afectan. Hay un sistema inmunológico frágil y nos predispone a infecciones. Ustedes están muy bien enterados ahora en la pandemia que el ser diabético nos predispone a sufrir el COVID de manera más grave, que a diferencia de la población general que no tiene diabetes. Y también el tener glucosa elevada en sangre va dañando los nervios centrales, los nervios periféricos, y a nivel de extremidades hay entumecimiento, hay hormigueo en manos o en pies, y también se afecta la piel. En algunas zonas de la piel hay más pigmentación, como las axilas o el cuello posterior. En diabetes se ve más oscuro. Bueno, esos son el cuadro clínico más común de cualquier paciente con diabetes. Ya veremos que vamos a tener complicaciones de la diabetes con sus respectivas signos y síntomas. No estoy pudiendo avanzar la siguiente. Ya pasó, gracias. Y bueno, ¿qué factores de riesgo tenemos para desarrollar diabetes? Los más importantes son el sobrepeso y la obesidad, como ya lo referíamos anteriormente. Al tener sobrepeso y obesidad, nuestras células se resisten a la acción de la insulina, y por lo tanto la glucosa no entra bien a la célula y se mantiene en el torrente sanguíneo, y eso nos trae las manifestaciones de diabetes. El tener grasa en la región abdominal es otro factor de riesgo, a diferencia de que si la grasa se acumula en los glúteos o en las piernas. El ser sedentario, no hacer ejercicio, no movernos mucho, es un factor de riesgo para desarrollar diabetes. El tener un familiar cercano, directo, con diabetes, nos hace más propensos a desarrollar diabetes. El pertenecer a cierta raza o origen étnico, aquí hablamos de la raza latinoamericana, la raza hispana, los afroamericanos también, algunos grupos indígenas tienen más propensión a desarrollar diabetes genéticamente. Cuando tenemos triglicéridos altos en sangre, esto nos predispone a tener diabetes. A medida que la edad avanza, y ya hablábamos de los mayores de 65 años, pero a medida que la edad avanza, tenemos más posibilidades de desarrollar diabetes. Y cuando uno es prediabético, ¿qué quiere decir esto? Que no llenamos los requisitos de laboratorio de diagnóstico, ya lo veremos en la siguiente diapositiva. Por supuesto que esto predispone a sufrir la enfermedad. El embarazo es un factor de riesgo, por supuesto, ya hablamos de eso. El haber tenido diabetes gestacional, la mujer, aunque lo resuelva después del nacimiento, ella ya queda con una tendencia a desarrollar diabetes en su vida posterior. Y el síndrome de ovarios poliquísticos, que es un trastorno de las mujeres, quistes ováricos con desórdenes hormonales que cursan también con diabetes. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? ¿Cómo decimos esta persona sí tiene diabetes?
Bueno, son diagnósticos de laboratorio y la glicemia, el nivel de glucosa en sangre que todo el mundo nos hacemos periódicamente, cuando es mayor de 126 miligramos por decilitro, después de un ayuno de mínimo de 8 horas, es diagnóstico de diabetes. O cuando medimos la hemoglobina glicosilada, que no es más que la glucosa que se une a la hemoglobina, y esta es mayor del 6.5%, es diagnóstico de diabetes. O cuando damos una carga oral de glucosa de 75 gramos y medimos los niveles de glucosa en sangre a las 2 horas y esto resulta en 200 miligramos por decilitro o más, también es un criterio diagnóstico. Y la intolerancia a la glucosa es en esa ventana que existe entre la normalidad que la mayoría de los laboratorios dan a la glucosa en sangre de 100 miligramos por decilitro, 105 a veces, y el 126 famoso que es diagnóstico. Cuando caemos entre uno y otro, hablamos de que hay una intolerancia a la glucosa o una prediabetes. Bueno, una vez que sabemos que el paciente es diabético, ¿qué le podemos ofrecer? ¿Qué se le recomienda? Primero que nada, las medidas preventivas. Preventivas no para la enfermedad porque ya es un paciente diagnosticado, pero sí preventivas para desarrollar complicaciones, que son muchas las complicaciones. Un paciente que tiene diabetes y está bien controlado, no tiene por qué desarrollar complicaciones, no tiene por qué afectar su calidad de vida, no tiene por qué afectar su esperanza de vida. La dieta individualizada, ya hablamos de la obesidad, del sobrepeso, es muy importante analizar al paciente, estudiarlo bien y ver qué necesidades tiene para diseñarle la dieta. En términos generales, la dieta mediterránea que se recomienda hasta en individuos sanos, es una dieta que tiene beneficios en diabetes también. Es una dieta rica en legumbres, en frutas, en granos integrales, aceite de olivo y en menor proporción, pero los pescados, los mariscos, y en menor proporción se habla de las carnes, los productos animales de tierra y mucho menor proporción los alimentos dulces y los postres, como ven en el pico del triángulo. Entonces, si nosotros podemos controlar una dieta, vamos a tener un avance muy importante en el tratamiento. Por supuesto, la actividad física, de preferencia diaria, se habla que mínimo sean 150 minutos de ejercicio a la semana, pero si se puede hacer todos los días sería mejor. Esto ayuda a mantener el peso, ayuda a consumir la energía que puede de manera contraria convertirse o almacenarse en glucosa o en grasa y aumentar peso y por lo tanto resistencia a la insulina, como ya habíamos hablado. En ocasiones y con frecuencia se requiere de medicamentos. Los medicamentos, en el caso de diabetes mellitus tipo 2, los medicamentos que bajan los niveles de glucosa en sangre son tomados, son tabletas. Hay de diferentes tipos, con diferentes mecanismos de acción y muchas veces con las medidas anteriores es más que suficiente. En diabetes mellitus tipo 1 o en algunos casos resistentes en tipo 2 se requiere de inyectarse insulina. Esta insulina ustedes saben que es una hormona que se inyecta diariamente, puede ser una dosis, 2 dosis, 3 dosis, dependiendo de las necesidades del paciente, de las características, de la gravedad de la enfermedad, etc. Y el tratar las comorbilidades, como ya habíamos hablado. Hay complicaciones relacionadas a la diabetes prácticamente a todos los niveles. Y ya hablaremos de esto en la siguiente. Algo muy importante es, en el control del paciente diabético, la posibilidad de hacer un monitoreo efectivo en casa. Tenemos dispositivos efectivos que nos miden la glucosa a nivel de nuestro domicilio. Ustedes han oído o conocen muy bien los glucómetros que con una gota de sangre nos dicen con mucha precisión el nivel de glucosa que tenemos en sangre.
ahora existen parches que tenemos adheridos a la piel y que en cualquier momento con un lector nos dice el nivel de glucosa que tenemos. Eso es más práctico y nos permite un control mucho más cercano y más preciso de nuestras glicemias. También hay bombas de infusión que se pueden instalar en el paciente de manera permanente y con sensores de glucosa, de manera que miden los niveles de glucosa y administran insulina de acuerdo a las necesidades, y esto nos permite actuar más fisiológicamente, como si tuviéramos al páncreas respondiendo a los niveles de glucosa en sangre. Complicaciones, ya hablábamos que son muchas y a diferentes niveles, recordando que la circulación sanguínea se ve afectada en los vasos pequeños y los vasos medianos. En la diabetes mellitus, pues tenemos mayor incidencia de infartos del corazón, mayor incidencia de hipertensión arterial, del ritmo cardíaco, arritmias cardíacas, el depósito de placas de ateroma, aterosclerosis en las arterias, hemorragias o infartos cerebrales, enfermedad de los nervios, como ya hablábamos, también se van dañando los nervios por estos niveles de glucosa en sangre y empiezan a mal funcionar, y en las extremidades hay alteraciones de la sensibilidad, hay alteraciones de parestesias, de hormigueo, de entumecimiento, como ya hablábamos de eso. Y a nivel del tubo digestivo, el intestino, el estómago igual, por los nervios que estimulan sus funciones, también empieza a malfuncionar el tubo digestivo. Estos pacientes pueden tener náuseas, pueden tener reflujo, estreñimiento, distensión abdominal, etc. Hay también disfunción eréctil en los pacientes diabéticos crónicos. Los riñones también se van dañando, como decíamos. Probablemente la insuficiencia renal crónica tiene como causa número 1 la diabetes mellitus. En el ojo hay problemas de circulación, hay problemas de presión del ojo, glaucoma, opacificación del cristalino con visión borrosa, que son las cataratas, y daño a la retina, que puede terminar hasta en ceguera en el paciente. El sistema inmunológico se ve comprometido y hay infecciones no solo en piel, sino hay mayor predisposición a infecciones a todos los niveles. Y no se diga el COVID, ustedes lo saben perfectamente, tener diabetes no nos ayuda en nada para la infección por COVID. La cicatrización es lenta, hablábamos de eso por el mismo compromiso que hay en la microcirculación sanguínea. El oído también se afecta, hay apneas del sueño, el paciente no respira normalmente durante el sueño, y también la aparición de la demencia de manera temprana ocurre en estos pacientes diabéticos. Y bueno, como en todo en medicina, lo mejor es la prevención. Si nos adelantamos al desarrollo de una enfermedad, sobre todo cuando tenemos esos factores de riesgo, pues es la mejor medicina que podemos ofrecer. Una alimentación saludable, ya hablábamos de eso, el hacer el ejercicio, caminar, moverse, es en muchos sentidos muy práctico y es beneficioso, por supuesto. Disminuir de peso si tenemos sobrepeso o tenemos obesidad, importantísimo. Y en caso de los prediabéticos, muchos médicos recomiendan uno de los hipoglicemiantes orales llamado metformina, que fue el primero que apareció y que ayuda a que los niveles de glucosa en sangre no incrementen mediante diferentes mecanismos, pero esto por supuesto tiene que ser bajo prescripción y supervisión médica. Bueno, como ven ustedes, este tema de diabetes mellitus reviste gran importancia por la cantidad de enfermos que hay alrededor del planeta. Y la Organización Mundial de la Salud hace un esfuerzo en el mes de noviembre, como les dije, el 14 de noviembre. Como mensajes finales les quiero dejar
que esta enfermedad es de las más frecuentes en el mundo. El sobrepeso, la obesidad y el sedentarismo son los principales factores de riesgo. No existe un tratamiento curativo una vez que uno tiene diabetes mellitus, pero un buen control de la glicemia, de los niveles de glucosa en sangre mediante las medidas que les mencioné, previene la aparición de complicaciones y ofrece una sobrevida esperada para ese determinado paciente. O sea, puede vivir con una calidad de vida adecuada. La dieta y el ejercicio son las medidas preventivas más eficaces. Y bueno, ya hablábamos del Día Internacional de Diabetes Mellitus del 14 de noviembre. Y bueno, con esto quiero mencionar que esta plática es un servicio de apoyo a la salud al personal del Grupo ROI y las empresas y sus empresas para fines educativos y preventivos, por supuesto. En esto me despido, muchas gracias. Tenemos tiempo para comentarios y preguntas si ustedes así lo desean. ¿Alguno de ustedes tiene preguntas? No, muchas gracias, doctor, y gracias a todos. Doctor, sí, una pregunta. Con la diabetes, bueno, esto de COVID-19, ¿cómo repercutió por el cambio de hábitos de sedentarismo, por ejemplo, de las personas que están casi siempre pues en su casa, encerrados, que no pudieron hacer ejercicio? ¿Aumentó según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud este tipo de enfermedad y de muertes en el mundo y aquí en México? ¿Sí tendrá datos de eso? Pues el sedentarismo obligado por la cuarentena afectó en el estado nutricional de los pacientes, por supuesto. Aumentó el peso, el índice de masa corporal y mucha gente cayó en sobrepeso y en obesidad debido a esta razón. Muchos intentaron hacer deporte en casa, deporte con aparatos o deporte en un sitio nada más. Y hay muchas modalidades en internet que uno puede seguir y eso ayudó mucho llevando una dieta adecuada, etcétera. Pero en general las estadísticas indican que aumentó los niveles de peso en la población debido a la cuarentena. Eso fue una de las consecuencias. Hay muchas otras, el estado emocional, por ejemplo, es otra. Sí, licenciada. Última pregunta nada más, doctor. El hecho de que yo deje de comer azúcar, bueno, en forma particular, ¿me ayudará para evitar la diabetes? O tengo que, o sea, aparte de hacer ejercicio, como usted dice, y llevar otra dieta equilibrada, ¿no? Pero el hecho de eliminar el azúcar, ¿me ayuda? Muchísimo. Ayuda muchísimo. Recordar que el páncreas no es un órgano que su capacidad perdura durante toda la vida si no lo cuidamos. Entonces, esa capacidad de secretar insulina se va agotando con el tiempo. Por eso la gente al ir avanzando en su edad va teniendo más posibilidades de desarrollar diabetes. Y los alimentos dulces, o el ponerle azúcar al té, al café, o tomar refrescos que no son de dieta, que tienen azúcar, que tienen demasiada azúcar, pues hace que el páncreas trabaje mucho y aumenta la velocidad en que se va agotando. Entonces, sí, la respuesta es muy importante. No es que dejemos de comer alimentos dulces, pero sí deben de estar muy controlados. Muy controlados. Su médico, su nutriólogo se los indica de acuerdo al estado de gravedad de esa diabetes o al estado de nutrición que se encuentra el individuo, si tiene sobrepeso, si tiene obesidad, el nivel de actividad física que tiene en el día a día, etc. Pero en términos generales, los alimentos dulces casi se eliminan de la dieta. Muchas gracias, doctor. No sé si alguien tiene otra pregunta. Por ejemplo, doctor, yo tengo una pregunta. Dicen que es hereditario, pero por parte de las mamás. ¿Eso es correcto?
No. Aquí la herencia puede ser por parte de cualquiera, de cualquiera de los familiares, de manera directa, ¿sí? Hay enfermedades hereditarias que sí se transmiten en los cromosomas, en los genes que están en los cromosomas X o Y. Sí es cierto, pero no es el caso aquí. De acuerdo, gracias. De nada. Doctor, usted mencionó un medicamento que es la metformina. ¿Eso es para toda la gente, las mujeres, hombres de cualquier edad? ¿O tiene ciertas limitaciones para tomarlos? Como todo medicamento, debe ser prescrito por un médico y ser controlado por un médico. De ninguna manera recomendamos la autoprescripción. La metformina es un medicamento muy noble que no solo ayuda a disminuir los niveles de glucosa en sangre mediante mecanismos. Tiene otras propiedades, pero no lo recomiendo sin que un médico lo esté prescribiendo y supervisando. Pues muchas gracias, doctor. Sí es importante saber eso. ¿Alguien más quiere hacer un comentario o pregunta? Parece que no. Los espero el día 9 de diciembre con el tema de SIDA, que también es muy interesante y que todo el mundo queremos estar enterados de la actualidad del área, ¿verdad? Les agradezco mucho su atención. Buenas tardes. Muchas gracias, doctor. Y gracias Gracias. por esas pláticas. Estaremos viéndonos entonces el 9 de diciembre, ¿no? En estas pláticas que están en línea, ¿sí? Presencial. Con todo gusto. Gracias, doctor. Hasta luego a todos. Gracias a todos. Bye.